Así luce un domingo por dos de los supuestos barrios más peligrosos de la capital de la República Dominicana, Gualey y el barrio Simón Bolívar. A pesar de su mala fama, se sabe que en estos barrios también se vive la verdadera esencia del pueblo dominicano. En este video visitamos ambos barrios junto a personas locales, pero también descubrimos que a pesar de la mala fama del lugar, abunda más lo positivo que lo negativo. Quédate hasta el final del video para que veas lo que hicieron las personas del barrio de manera repentina y sin ningún tipo de aviso. Bueno, así arranca la aventura el día de hoy, barrio adentro en Gualey. Me siento privilegiado por la junta que tengo y la compañía, empezando por aquí mi hermano Juan, Planeta Juan, desde, bueno, no se sabe de dónde viene Juan el día de hoy. Desde Colombo, Canadá. Oiga, hermano, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que están viendo este video. La vamos a pasar bien bueno hoy. Mente Oscura, que ya la mayoría lo conoce en este canal, y el gran Cibaíto por ahí. Barrio Gualey, Ciudad de Dios. Matías. Rafi Matías. Pito. De lo duro, de lo duro. Ernesto Río, cariñosamente Ernesto Rivera, ya le apodaron por aquí. Mi hermano Henry, que hoy viene una sorpresa interesante por su barrio del Simón Bolívar. Así que dicho eso, vámonos con Dios, que ahora que la cosa empieza a poner buena. Fíjense qué curioso, qué bonito pusieron eso, ¿Cómo que se llama? Arroz Café Extra Viejo. Extra Viejo. Arroz Café Extra Viejo. Mira. El mejor ron del mundo entero, mi hermano, mire. Mira eso. O sea, todo decorado ahí con Brugal, mira, aquí en el barrio. Del mundo. Qué bien. ¿Y quién fue que le ocurrió esa idea? Este servidor que usted ve aquí. Lo felicito. Coño, pues usted es tremendo arquitecto. Hicieron los muchachos ahí atrás, como ustedes vieron, como ese parquecito, como lleno de botellas de Brugal. No, y atención con esto, mi hermano Cibaíto. Ese gorro que tiene ese caballero ahí, miren lo que dice, Medellín como una 13. Eso se lo traje yo de allá, mi hermano, de Colombia. De allá, de la tierra del patroncito Pablo Escobar Gaviria. Así. Nos fuimos caminando por aquí, paseando un poquito. Sí, señor. ¿Qué? Aquí usted puede entrar adelante, atrás, de segundo, de tercero, aquí usted puede entrar hasta solo. Mira, aquí ya yo le explicaba a mi amigo Juan que ya en esta parte sí se empieza a entrar un poquito más barrio adentro. Entonces aquí ya se ven las casas quizás con un poquito de precariedad. Esta parte aquí de las primeras pozas. ¿Qué es eso, Mente Oscura? Explícalo ahí en la cámara. Eso le llaman los famosos cueritos. Ajá. Esos son para que los hombres no cojan lucha, el don le trae los cueritos. Ay, mi madre, porque sonó feo eso, ¿Esto qué es, mi don? ¿Eso qué es? Esa es la guasacaca. Ah, la guasacaca. Lo que le da el saoco. Ok, lo que pone la vaina en sintonía. Adiós, caramba. ¿Usted tiene toda su vida vendiendo cueritos, don? Yo creo que sí, porque yo lo he visto ese del año todo. ¿Y ustedes por aquí mismo? No, de Simón Bolívar. Ah, Simón Bolívar. Ah, Henry lo conoce, del barrio de Henry. No, chicharrón. Bolívar. Sí, yo lo conozco, el varón. Dale ahí, Henry. Aquí. Dale ahí. Tengo 20 pesos aquí. Ah, agarra ahí. Bájalo de propina, Tengo, porque es más chicharrón. Gracias a usted. Fíjense que me explican los muchachos que aunque se vea basura, y a mí no me gusta venir a retratar aquí temas de basura, pero sí es una realidad que me explica Mente Oscura. Se puede ver, es un barrio y no hay mucha calle. No bajan constantemente los camiones, por eso dicen ese punto. Okay, y vienen y mañana lunes y acaban con eso. Depositen su basura y ya viene el camión luego. Hoy porque domingo hay basura, pero mañana lunes ya viene y la recogen. Todos sabemos que sí es verdad que hay un problema, no es permanente. Esperemos que sea así, que otra de las positas, esta es como la segunda, que no es tan popular como la anterior. ¿Esta la privatizaron? En antes se entraba por ahí. Ajá. Y tú tenías que pagar tu efectivo también. Ya no. Ya no, tú no estás viendo que... Ya los niños vienen, se bañan y no hay problema. Está en cuero. Ahí está en cuero. Ay, Virgen de Alta Gracia. Miren, los muchachos cómo se divierten ahí. Mírenlo ahí, la posita, la segunda. Mira, hoy hay fiesta aquí, señores. Miren cómo están preparando ya la sillita a los niños. Mira qué bien. ¿Cómo está usted? ¿Cumpleaños qué hay, mi doña? ¿El bebé suyo? ¿Y cuánto cumple? Ay, ¿y cuál es? Ah, pero felicidades, cumpleañero. Míralo ahí. Dele ahí. Dale, Rami. Este lugar donde estamos caminando ahora mismo es lo que le llaman el Paseo del Río. O sea, por esto, en este preciso lugar es donde se supone que viene el proyecto nuevo que ha implementado ahora el gobierno, que van a tirar una carretera, una avenida. Fíjense esto, todo esto que se ve aquí, inclusive esas casitas que la van a quitar. Sí, todo eso se va. Okay, todo. Esto va a ser un lado área verde, un lado para los niños divertirse. Esto va a ser algo lindo en realidad. ¿Cómo debe de ser? Esa es la palabra. Esperemos que sea para bien y que se sane el río Osama también, que sea lo más importante. Sí, creo que... ¿Qué dicen los muchachones? Dios mío. Todo bien, mi hermano. Gracias a Dios.
Por supuesto, el clásico aquí en Gualey, La Posita. Mírenlo ahí donde está. Así la encontramos el día de hoy, hoy domingo. Hoy hay su ambientico por ahí, la gente bañándose. Entonces, miren qué locura, cómo está la gente ahí disfrutando con sus niños. Este es como el punto emblemático de aquí de Gualey, que ustedes lo recordarán en videos pasados. Y arriba, por supuesto, el teleférico. Miren ahí cómo se ve más o menos para que les dé una idea. Si usted es asiduo a mi canal, posiblemente ha visto que yo me he bañado en La Posita. Si no, le voy a estar dejando una fotografía ahí para que no me deje mentir. Pero la verdad que es un lugar muy bonito que ojalá que se pueda también de alguna forma sanear. Este barrio tiene muchísimo potencial, señores. Es solo un tema de ponerle un poquito más de cariño, un poquito más de empeño, conciencia ciudadana. Pero la verdad que es una belleza. Siempre doy este mensaje optimista. Miren el río Sama ahí. Qué bonito sería ver esto saneado para que los mismos moradores pues puedan tener una mejor calidad de vida. Qué bueno tener hoy la presencia de Planeta Juan, una persona que ha viajado tanto, un creador de contenido con tanta experiencia, que ha visto tanto mundo y que él también pueda plasmar esa visión en su canal de YouTube. Creo que eso es una gran ventaja y a mí me da mucho orgullo tenerlo el día de hoy con nosotros. Amigo, quiero recordarte que si estás disfrutando del video, si estás conociendo algo nuevo, no olvides apoyarnos regalándonos un me gusta, compartiendo el video y suscribiéndote al canal. De esta manera nos ayudas a que el contenido sea descubierto por más personas y podamos seguir creciendo en esta plataforma. Aquí estamos entrando un poquito más barrio adentro, andamos con los muchachos. Fíjense que yo no siempre llego a esta parte cuando traemos los grupos. Ese niño está pescando ahí, mi hermano. ¿Y cómo tú pescas ahí? ¿Cómo es? Mira con anzuelo cómo estaba pescando. Increíble, señores. Un niño de menos de 5 años se veía que tenía ese niño ahí. Bueno, yo lo único que sé es que aquí en Gualey un domingo se disfruta más que en cualquier barrio, porque aquí en toda la esquina hay un compartir. Mire la doña, mira con la comida por allá. Diablo, qué buena se ve esa comidita. Mira. Dice la gente aquí bañándose en su poza hoy domingo, disfrutando. No, una cosa increíble, ¿eh? Aquí se debe gozar muchísimo más que en cualquier lugar, porque aquí está la esencia de la gente dominicana, señor. Increíble. Yo digo, a ver, hermanito, ¿todo bien? ¿Está bañando ahí, pasándola bien? Que es lo importante, es de lo mío. Usted es lo que hace su clavado ahí. Miren cómo está la gente hoy domingo, ¿eh? Increíble. ¡Epa, caramba! Coño, mire ese hombre que me acabo de encontrar aquí. Todo bien, hermanito. Coño, qué bueno verte. ¿Está bueno el negocio ahí? Ah, mira. Coño, qué bueno, mi hermano, qué bueno. Ah, pero qué bueno verlo, hermano mío, de verdad que sí. Y véala cómo está la gente aquí hoy. Increíble. Mío, ven acá. El hombre me dice, mira, gringo, enfoca para acá. Y yo, hermano, yo soy cibaeño. Él es futbolista. Oye, el tigre está ripiado. Ah, pelotero. Pelotero. ¿Qué posición juega usted? Pitcher. Sí. Cuando lo filme, acuérdese de nosotros. Y es modelo de foto. Pero el tigre está... Mira, ese tigre está ripiado, míralo ahí. ¡Ey! Mi hermano, usted puede ser modelo de pasarela, lo digo yo sé de eso. Yo lo puse. Aprovechando que tenemos al fotógrafo Ernesto, le digo, Ernesto, hámale una foto a ese verdugo ahí, mira, ve. Que ese muchacho, eso es modelo profesional, míralo ahí, cógelo ahí. 150 casi, ¿qué está ahí? Está caro. Está caribeño. Entramos a callejones bien. Ay, mi madre. Sí. ¿Y qué es? ¿Cómo es el...? Esta otra partecita. Aquí hicieron una película. ¿Hicieron? ¿Qué hicieron aquí? Ah, Ernesto el otro. Sí, ese El tipo otro. psicópata. Sí. Una película aquí. Increíble, ¿eh? Ah, con el Moreno salió de protagonista jugando fútbol. Mira, esta fue la otra posita, ¿te acuerdas? Que aquí entramos también mente oscura. Mira, está tranquila esta hoy, esta no tiene gente. Sí, porque esta es mayormente para los niños. Ese es de los niños, es infantil. Es para los niños. Ve, es de la pose infantil, es lo que te está diciendo ahorita. Todas tienen su esquema, sí. Y claro, hablando ya otra realidad, pues esta zona aquí atrás Es privada. es una zona privada. Privada para nosotros, recrearnos. Exacto. Traerlo a ustedes cuando se quieran recrear, cuando quieran una parrillada, aparte de la muchacha, porque sabes que siempre hay muchachos en la posa y cosas que están metidos por el medio, nosotros preparamos su área aquí. Ok. Bueno, mírenlo ahí. Así es como funcionan los moteles en los barrios. Esta es una zona que usted viene, cierra su puerta, cuesta aproximadamente 200 pesos por tú estar aquí adentro. Si es de noche 200, si es de día un poquito más barato.
Y así luce más o menos el complejo. Ahora, después de las 12:50. Después de las 12 de la noche, 50 pesos. 50 pesos, claro. Muy rápido. Ya eso es rápido. Paran aquí, se meten ahí, se bañan y el agua sigue corriendo y ellos bañándose. O sea, la gente se baña ahí como Dios lo trajo al mundo. Sí. Se cepillan los dientes, que es No una todo el pasta de mundo, dientes. los que viven aquí. Los que viven en esta área. Sí. Mira, esa es más limpia que la que llega a la casa de uno. Increíble, ¿eh? Fíjense por todos los callejones que Mentecura nos está metiendo el día de hoy. Mira, mira, mira. O sea, que esto es grandísimo, realmente. Grande, grande. Mi hermano. Un barrio. Es grande esta partecita aquí. Ese es residencial 1, Gualey residencial 2. Ay, Dios mío. Mucho naciste aquí en este sitio. Sí, me crié. Se perdían Wow. esos tigres. ¿Cómo te llamas? Se perdían en el doblado. Popín, un placer, mi hermano. William, un placer. ¿Y este es perro tuyo? No, no. Ese de aquí por aquí. Ah, pero cualquiera se pierde, hermano, porque un laberinto. Sí, este es residencial 1, residencial 2. Ahí viene. Mi madre. Mira, pero yo no me había dado cuenta. O sea, yo pensaba que yo conocía bien el barrio. Sí, sí, muchas casitas, mucho movimiento. Wow, y mira, sigue y sigue. O sea, literalmente tú te podrías perder sin ningún problema, ¿eh? Mira, mira, y todavía sigue y sigue. Y tú vienes y doblas a la izquierda y todavía sigue. Mira, aquí ahora fue que salimos al río Sama, mira, a ver. Ahora. Miren las casitas como lucen, miren cómo ellos tienen ahí todo eso. Y en esta parte que podemos embarcar. Ok. Mosquitero. Y otro, yo lo ponía aquí en la orilla y yo me metía para adentro con el mosquitero. ¿Y qué sacaba? De ella para acá, de todo. De todo. ¿Qué tú sacabas? Yo, de la cosita que te enseñé principal, allá arriba, donde están los peces. Ahora es bagre nada Guabina, más. ahora nada más hay bagre. Es una realidad, señor. Eso es muy triste, eso que él está diciendo. Mira, para que poner un poquito de contexto. O sea, por la contaminación que hay hoy día, Henry, que es pescador, que sabe de eso. Ahora mismo nada más hay bagre prácticamente. Usted agarra más cosas, pero en otro lado, me imagino yo, Henry. Ya lo sabes, no, porque en realidad para tú conseguir tilapia o camarones, ya tú tienes que viajar aproximadamente a Cancino, Ok. lejísimo. O sea, ya por aquí no, ya aparece. por aquí no, porque es que por aquí los bagres, los bigotú, como le Se lo llaman, comentó. Se lo comentó. Que es una especie introducida. Sí, ya lo- Oye. Agarraste un bozú del tamaño tuyo. ¿Y cómo tú lo agarraste si es del tamaño tuyo? ¿Con qué fuerza tú lo sacas? Bien, y yo le vine jalando. Ah, Sí, ya. esos Ok. chamaquitos pescan todo, hasta se tiran por él. ¿Cómo va a ser? Pero tú, ¿con qué lo agarraste? O sea, tiraste Con un... hilo gordo. con ¿Qué fuer- carnal le tiraste? Ajá, Con salami. con salami. ¿Ustedes sabían esa técnica? Claro, es la Con eso grasa. que pican. Es la La grasa. grasa, en que tú tiras Y- esa grasa. Eso lo Ellos vuelven guardan loco. esa grasa. ¿Y qué edad tú tienes, mi niño? 11 años. 11 añitos. ¿Tú vas a la escuela? Sí. ¿Estás yendo? ¿Aquí mismo en Gualey? Eso sí es positivo. El perrito, mira, Está ¿ves? acostumbrado a ver gente en su familia. Mira, ¿ves? Ese está contento, ese dijo, Está bueno, contento tengo el perrito. visitante, mira. Mira, si va. Por el túnel, ¿Eh? Por el túnel que ustedes van a estar. Eso, El túnel. Simón Bolívar. Yo entro por el túnel. Dele, Juan. ¿Viste que heavy ahí en la llora? ¿Todo bien, hermanito mío? Bueno verlo, bueno verlo. Dale, Juan. Mira, Mentecura me dijo algo interesante. Aquí se está viendo un manatí, ¿sí o no? Y el manatí nadie se atreve a poner la mano, ¿verdad que no? No, cae preso. Gracias a Dios. Eso es algo que hay que cuidarlo, algo que está en peligro de extinción. Así, hoy, así mismo es, me gustó, me gustó. Llegamos a Simón Bolívar ahora, Henry. Puede venir con nosotros, si quiere. Según la definición de Wikipedia, el barrio Simón Bolívar es considerado un lugar no seguro, localizado justo en medio de otros dos barrios peligrosos, La Cañita y El Capotillo. Definen este último barrio como uno de los lugares con mayores hechos delictivos registrados en el Distrito Nacional. Pero ¿por qué la Wikipedia define a todo un barrio por algunos hechos aislados? Aquí una respuesta a dicha afirmación. Llegamos al Simón Bolívar. ¿Cómo está usted, mi don? Gracias a Dios, bien. Llegamos al barrio de Henry, compadre. Estamos en su tierra, hermano mío. Y mira cómo nos reciben aquí de una vez con el bachatón encendido, ¿eh? Ya que hay ahí, Ah, un es billar. negocio, que eso se llena de gente. No se llena eso. ¿Cómo estamos, hermano mío? Ahí está el negocio. Bueno, ustedes recordarán la vez que vinimos aquí al barrio Simón Bolívar, cuando hicimos la casita de Henry. Qué bueno estar de vuelta, hermano mío. Igualmente. para- Aunque esta vez estamos por otro lado, Ya lo y yo no sabes. conocía esta No, parte. porque la otra vez entramos por allá arriba, por la Trinitaria. Entramos por Ahora arriba. entramos por aquí, Es por aquí verdad. abajo. Así que vamos arriba, vamos a ver que nos encontramos por aquí. La cosa está buena, que es lo importante. Ah, pero mira dónde fue que llegamos. Llegamos a la casa nueva de Henry, míralo aquí. Esto es importante, Juan, también. Miren la casita que le hicimos a Henry, mira. Recordarán el video que le hicimos a Henry cuando le entregamos su casita. Qué bueno, se ve bien, se mantiene, todo Y bien. también esta es ¿Cómo está? la de... Y la casa de la doña aquí al lado.
Claro. Bueno, ya me hablaron de una sorpresa aquí, el hermano Henry. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Un placer, Tinita. Un placer. ¿Es Ibaña, Tinita? Ocoeña, mira. Mira, Juan, allá abajo, cómo anda la gente. Pero siéntense. Muy amable de su parte, gracias. Bueno, pues un placer, mi doña. Pásenmela bien ahí, pásala bien. ¿Está cosiendo usted ahí, mi doña? Ah, pero está bien. Qué bueno, un placer. Todo bien, gracias a Dios. Doña, todo bien. Me dicen que me tienen una sorpresa. Vamos a ver qué será. Esta es la casa de la hermana de Henry. Ay, mi madre, ya yo veo de qué que viene la sorpresa. Ya estamos viendo platos aquí, ¿eh? Y un olorcito. Ay. Querida, ¿cuánto tiempo? Caramba, qué bueno verla. Bastante, siéntense. Qué bueno verla, mi querida. Gracias por esto, ¿eh? El dato más interesante me ha dado Henry. Miren, ahí está la casa de Henry. Y lo que se fijan, que se ve arriba como construido, es un anexo que él está haciendo como para hacer una segunda habitación. O sea que, mi hermano, yo lo felicito, de verdad que sí. Le deseo lo mejor del mundo. ¿Y la hermana, no anda por ahí hoy? Ella salió. Salió. Mira, ahí está la doña cocinando. ¿Un moro de guandule que usted tiene ahí, doña? Ay, Dios mío, mira eso. No, doña, pero mire, muy agradecido, muchas gracias. ¿Qué va a comer de a duro, que es lo importante? Ay, mi hermano Henry. Fuimos contigo. Aquí tenemos el manjar que nos preparó la doña. Y mi hermano Henry, bueno, tenemos un pollito por ahí para que Juan entienda, un pollito guisado, un moro de guandule muy bueno y su ensaladita. Y el concón que no se puede quedar, por supuesto. Como cristiano, bendiga ahí. Padre, te adoramos y te bendecimos, Padre amado. Te damos la gracia y la honra, Dios. Padre, porque tú permitiste, Dios mío, que nosotros un día más, Dios, estemos reunidos, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano, amén. Vamos arriba, caramba. Ahí sí, de lo mío. En esta mano, Juan, para que pruebe su sazón criollo, compadre. Vamos a ubicar a los muchachos ahora, porque la idea es que de aquí tenemos que coger un motor para poder llegar a la estación de metro. Mira cómo están los perros, mira cómo está la gente, mira el perro. Ay. Bravo, mi don ese. Eso no hace nada. Ay. Como buenos hermanos, Planeta Juan, montar un motor en el barrio, en lo nunca antes visto, con Cibaíto. Ay, mi madre. Cibaíto el Gualeyano. Bueno, ya tú sabes. Ok. Cibaíto el Gualeyano, compadre, ahí sí hay. Mírenlo ahí. No bulto. Cójanlo ahí. Mírenlo ahí, miren cómo que vamos estos dos tigres. Miren, ay, mi madre, qué locura. Con el mismo ímpetu que entramos al barrio, así mismo partimos, con una enseñanza de vida nueva y con el lema en la cabeza de que no se puede juzgar a un libro por su portada. Es muy penoso que nuestra gente sea definida por algún hecho aislado, pero como decía aquella mítica frase de Facundo Cabral, una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que estalla hay millones de caricias que alimentan el alma. Eso es la República Dominicana. Gente buena, gente amable, llena de sabiduría y con muchísimo que ofrecerle al mundo entero. ¡Que viva la República Dominicana!